Buenos días. Vamos a iniciar este acto en este espacio impresionante, ¿no?, de la Academia de Ciencias Médicas. Sobrecoge un poquito el estar aquí, ¿no? Fue uno de los grandes ejemplos de la Ilustración española que nos ha cedido su lugar, pues, para poder recibir, ¿no?, a los miembros del Club GERTEC, algunos de los que están aquí. Hoy tenemos un grupo online. También saludo a los académicos que acaban de indicarnos que estaban también escuchándonos y, por lo tanto, pues bienvenidos. Bienvenidos al Club GERTEC. El Club GERTEC es un espacio de encuentro, de diálogo, de debate, con más de 15 años de historia, intensa en cuanto al debate de todos los contenidos que están vinculados a la innovación, gerentes directivos por la innovación. Hemos tratado muchísimos asuntos, temas que en cada momento han sido, pues, lo que realmente afecta e interesa a los grupos profesionales, a las organizaciones y al sistema. En esta ocasión, pues, después de un diálogo amplio entre los diferentes miembros del club, se optó por debatir sobre la inteligencia artificial en la gestión de la salud. ¿Qué vamos a hablar de ello? Pues hoy tenemos a protagonistas de este concepto y su desarrollo y, por lo tanto, pues de primera mano vamos a poder enterarnos de cuál es el momento presente de la inteligencia artificial, de sus aplicaciones. Estamos seguros que nos van a escuchar de lo que hoy aquí se diga, se va a difundir, no solamente a través de nuestra página web, sino a través de los diferentes medios. Todos vamos a interesar en que se centre el concepto de la inteligencia artificial. Nuestros ponentes los voy a ir presentando según el orden de intervención. Son profesionales reconocidos, muy reconocidos en este ámbito y que han hecho en los últimos 20 años muchísimas aportaciones a la organización sanitaria, al sistema y a las no sanitarias también. Bueno, el primer ponente va a ser Fernando Suárez León. Está aquí, a mi izquierda, a vuestra derecha. Más de 20 años de experiencia en el sector de las ITs, en compañía con IBM y Oracle, liderando diferentes equipos comerciales, trabajando con el ecosistema de ambas compañías. Es licenciado en Business and Marketing por the University of Wales y posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es el director de todo el negocio de software de IBM, donde incluye el portafolio de datos e inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización, sostenibilidad y el software de procesamiento de datos para los 4 países que componen la región sur de IBM: España, Portugal, Grecia e Israel. Fernando es además miembro del comité de dirección de IBM. Fernando, es tuya la palabra. ¿Pasa desde la primera? A ver si puedo. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Joseba, por la introducción. Muchísimas gracias también a Antonio por la invitación y por permitirnos a IBM estar la verdad es que en un sitio tan espectacular. Ahora yo nunca había estado aquí y es una maravilla poder, pues, hablar de tecnología. ¿Vale? Hoy voy a hablar, yo me voy a centrar y voy a intentar poner en contexto la inteligencia artificial, en este caso para las empresas, ¿vale? Y es un honor estar aquí con vosotros y, bueno, espero estar a la altura de tanto talento que hay aquí en esta sala. Entonces, como decía, vengo a hablar de inteligencia artificial para las empresas. Coge esto.
porque sin duda estamos pues, en ese momento, en una nueva era que podemos definir de la inteligencia artificial. Yo creo que todos, o gran parte de los aquí presentes, habéis escuchado, ¿no?, hablar de ChatGPT, que sinceramente ha sido un boom, ¿no?, en cuanto a la introducción o el uso de la inteligencia artificial para casi cada uno de nosotros a nivel personal, y eso a nosotros nos ha hecho básicamente casi una campaña de publicidad muy importante, ¿no? Y ha puesto de relieve lo importante que es poder utilizar la inteligencia artificial. Pero para nosotros en IBM tiene un fin único, y es transformar las empresas. Nosotros llevamos más de 110 años en el mercado, por una compañía tecnológica es mucho, más de 97 aquí en España, y nuestra misión es ayudar a transformar las corporaciones. Nosotros no hablamos de inteligencia artificial para el usuario final, hablamos para las corporaciones y cómo podemos transformar organizaciones para que sean más efectivas y puedan, bueno, pues, tener una ventaja competitiva para ofrecer un mejor servicio a las compañías, tanto ya sean públicas o privadas, ¿no?, ya sean cualquier tipo de ámbito. Entonces, es verdad que estamos en un momento donde, bueno, pues la inteligencia artificial ha traído una ola de, bueno, pues, de ilusión al cambio, y quizás esto, si miramos un poco hacia atrás, hemos tenido ciertos momentos tecnológicos como la aparición de Internet, la aparición de los teléfonos móviles, y ahora quizás estemos en otra nueva era que podemos decir que es la que nos abre una ventana de oportunidad muy importante. Pero esto de la inteligencia artificial no es nuevo. O sea, llevamos desde hace muchísimos años hablando de inteligencia artificial. Y antes hablaba con Antonio de algunos ejemplos que ya se está utilizando. Y después intentaré hacer un poco de cambio, de diferencia entre lo que es la inteligencia artificial clásica y la generativa. Y hoy voy a un poquito, sin entrar mucho en detalle, por qué la inteligencia artificial generativa y qué es lo que lo diferencia. Y como podéis ver en la presentación, esto empieza en los años 50 ya, con una persona, en este caso Alan Turing, que ya también colaboraba y trabajaba con IBM, en el cual ya empezó a pensar y a hacer un estudio en el que él decía, bueno, cómo las máquinas pueden pensar. Él decía, joder, pues llegará un momento incluso que las máquinas sean capaces de ganar al ser humano en tareas como, o en juegos, en este caso, como el ajedrez. Entonces, si veis, la inteligencia artificial ha ido pasando sus diferentes etapas y cómo la aceleración que ha tenido al final de los años 90 hasta ahora, y muy importante, evidentemente, en el siglo XXI, ¿no?, ahora en el año 2000 y hacia adelante. En el año 97 empieza un primer hito que IBM genera un ordenador, en este caso se llama Deep Blue, que ya gana, utilizando inteligencia artificial, gana a Garry Kasparov como un cambio importante dentro de qué podemos hacer con la inteligencia artificial. Después, en el año 2011, que ya no me acuerdo de memoria, IBM genera un ordenador que llamamos IBM Watson, ¿vale? IBM Watson es la primera vez que gana en un concurso que se llama Jeopardy, un concurso americano que evidentemente, utilizando inteligencia artificial clásica, fue capaz de ganar un programa que realmente lo que se trataba era de ganar en un programa de preguntas y respuestas. Jeopardy tiene una casuística que, si no lo conocéis, es un programa súper conocido en Estados Unidos, pero tiene una casuística y era que las preguntas se hacen y se responden con preguntas, con lo cual la máquina, para entender esa semántica, era muy importante el entrenamiento que tuvimos que hacer, en este caso con IBM Watson, para que fuera capaz de entender, ¿vale?, incluso los sinónimos, incluso el doble sentido, ¿no?, que podían tener cuando habla el ser humano. Eso fue un hito en cuanto a la inteligencia artificial clásica. Y después, otro de los hitos más importantes, en este caso fue en el año 2016, con la aparición del programa AlphaGo, donde aparece algo muy relevante, que hoy en día es una compañía DeepMind que compró Google, donde aparece algo muy relevante que es la tecnología Transformer. Y quiero que os quedéis con esto porque realmente la tecnología Transformer es lo que está detrás de la inteligencia artificial generativa, que es lo que muchos de vosotros conocéis como ChatGPT y que todos usamos a día de hoy. Y ese quizás sea otro de los saltos importantes, ¿no?, el ser capaces de que con la tecnología Transformer las máquinas entienden el lenguaje humano. Y luego os comentaré un poquito más sobre esto de Transformer. Pero para poner un poquito en contexto, algunos conceptos básicos, ¿no? La inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial inteligencia artificial clásica, la que
simula de alguna manera la mente humana, y esto ya desde el año 50 ya existe. Después evolucionamos y tenemos lo que es Machine Learning, que son tareas repetitivas que la máquina ya es capaz, bueno, pues como sabe que es repetitiva, puede interpretar. Y esto estamos hablando de los años 70, ya empezamos a hacer, bueno, o más bien 80, perdón, ya empezamos a hablar de Machine Learning, ¿no? En tercer lugar, ya en el siguiente avance tecnológico es el Deep Learning, que es cuando ya estas tareas repetitivas la máquina es capaz de imitar de alguna manera, en cierta manera, el cerebro humano. Y por último, y es donde estamos a día de hoy, es lo que llamamos la inteligencia artificial generativa y los famosos modelos fundacionales. Los modelos fundacionales, en este caso, por ejemplo, como ChatGPT, que es uno de los modelos fundacionales. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso con lo que llamamos los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales realmente es una traducción del inglés que llamamos Foundational Models, que es una traducción que, a mi modo de ver, es un pelín inexacta, porque los americanos, cuando dicen foundational, no quieren decir fundacionales, quieren decir como base. Pero bueno, como muchas veces traducimos las cosas y no sabemos por qué, pues ya hoy en día hablamos todo de modelos fundacionales. Yo el primero y en mi presentación hablaré de modelos fundacionales, pero realmente es la base de un modelo que después podremos explotar para fines, en este caso, como decía, para ayudar a las empresas. En cuanto a la IA tradicional, ¿vale? Yo voy a hacer un poquito la diferenciación entre la IA tradicional y la inteligencia artificial generativa. La IA tradicional, bueno, pues ya llevamos muchos años trabajando con ello. Como digo, en 2011 ya estábamos con IBM Watson y ganando Jeopardy. En España fuimos capaces de IBM trabajar con grandes corporaciones como Caixa y ya llevamos muchos años y trabajando con compañías como Minsight, Indra, en aplicar inteligencia artificial a procesos de negocio que tienen muchas compañías, ¿vale? Tanto públicas como privadas. De hecho, por ejemplo, la agencia tributaria tenéis un chatbot al cual le podéis preguntar ciertas dudas sobre impuestos que utiliza tecnología de IBM y llevamos ya por lo menos 6, 7 años o más, si no recuerdo mal, trabajando con este tipo de inteligencia artificial. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema es que la inteligencia artificial tradicional es muy costosa, es muy laboriosa. Para hacer un modelo necesitas científicos de datos que entrenen el modelo, que tengan los datos, que validen el modelo, que se dediquen muchos meses a probar y a generar un modelo que además solo tiene una función. Si quieres cambiar el caso de uso, tienes que volver a generar otro modelo. Y eso es lo que, con la aparición de los modelos fundacionales, esa es la tecnología que ha permitido que lo que antes tardábamos muchísimos meses en generar un modelo, en ser capaz que la agencia tributaria tenga un chatbot, hablamos de muchos meses de entrenamiento, pues eso es lo que hemos sido capaz de avanzar y de alguna manera democratizar con los modelos fundacionales. Para que os haga una idea, la IA tradicional necesita entender, hay que entrenar al sistema, por ejemplo, para que entienda que una foto es de un animal que es un perro, necesita a una persona que tiene que entrenar, decirle que es un perro y validar sí o no, para que después el sistema o la máquina realmente entienda que es un perro y sepa diferenciarlo, ¿no?, de otro animal. Con la aparición de la IA generativa, pues lo que estamos haciendo básicamente es acelerar. Los modelos fundacionales lo que tienen es, en primer lugar, que somos capaces de generar casos de uso sin intervención humana. Y estos modelos, lo que antes había que hacer con una persona o con un grupo de profesionales bastante amplio durante mucho tiempo, hoy en día se hace de manera automática. Y estos modelos fundacionales, bueno, pues tienen sobre todo una aceleración en lo que llamamos time to market, en poner en el mercado, que antiguamente era imposible de hacer. Y después estos modelos, además, se pueden cambiar. O sea, podemos utilizar una base, por eso lo del modelo foundational, una base, que después nosotros podemos cambiar con lo que llamamos tuning o prompting. Y ahora os comento un poquito para que os quedéis con estos conceptos. Pero los componentes básicos de nuestra inteligencia artificial son estos. No es verdad que ChatGPT nos ha generado interés y a nosotros como IBM nos ha hecho una campaña de publicidad enorme, aunque para nosotros es muy diferente porque nosotros vamos a ir a un entorno empresarial. Pero lo que hay detrás, lo que decías, es el componente de los modelos fundacionales y la tecnología Transformer. ¿Qué es la tecnología Transformer? Lo que permite que una frase, en este caso un conjunto de palabras,
Por ejemplo, hoy hace un día, pues esa frase, la máquina, o lo que hace la tecnología es convertirlo en lo que llamamos tokens. La máquina entiende lo que son los tokens, tokenizamos esas palabras y después es capaz de generar la respuesta o la siguiente palabra. Y por eso dice que es generativa, porque inventa, porque crea algo. Hoy hace un día pues, lluvioso, un día soleado, lo que sea. Ahora estoy poniendo un ejemplo muy sencillo para que entendáis el concepto. Y el concepto este de token es lo que ha permitido el que las máquinas entiendan el lenguaje humano. Y por eso, además de automatizar tareas, lo hacemos con un lenguaje natural y eso es lo que al ser humano le está ayudando, ¿no?, a progresar y a ser capaces de transformar pues, las industrias, va a cambiar los negocios y la manera, básicamente, en la que trabajamos y en la que nos interrelacionamos, sobre todo en cuanto a las empresas, ¿vale? Voy a hablar muy poquito, esto lo hablaba con Ángel, que hablando de un poco de los modelos fundacionales, ¿no?, el otro día preparándolo. Entonces, hay diferentes tipos de modelos fundacionales. Nosotros desde IBM lo que estamos haciendo es crear una plataforma en la cual podamos utilizar modelos fundacionales tanto de IBM como de terceros, en este caso como puede ser ChatGPT o otras compañías como Meta, Facebook, que también están creando modelos fundacionales. Pero los modelos fundacionales tienen una casuística, van desde los más pequeños, en este caso los que podéis ver a la izquierda, que hablamos de cientos de millones de parámetros, hasta de miles de millones de parámetros, perdón, hasta los más grandes, que hablamos de más de más de un trillón de parámetros. Esto hablamos siempre en números americanos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los modelos más grandes, tipo ChatGPT, pues tienen esas capacidades creativas, ¿no? Le puedes hacer pues unas preguntas, le puedes hacer que te dibuje algo, que te cree una carta, en fin. Ahí tiene esa capacidad creativa porque está basado en un modelo que tiene muchísimos datos que han ido creando, que han ido metiendo. No sabemos qué tipo de datos, de Internet, han ido recopilando muchísimos datos, lo han metido, ¿vale?, en este modelo. Después también tiene unas casuísticas que luego os comentaré, que tiene también mucha capacidad de alucinación. Alucinación es que cuando le estamos pidiendo a la inteligencia artificial generativa, una pregunta siempre va a responder. Y siempre va a responder algo. Y eso no tenemos por qué darlo como cierto, porque hay veces que alucinan y dicen cosas que no tienen sentido, aunque te lo puedan razonar y puedas pensar que es algo correcto. Y eso es uno de los peligros y por eso nosotros, desde IBM, abogamos por modelos más pequeños y estamos generando modelos pequeños, modelos fundacionales más pequeños, pero que estamos verticalizando. Y que además somos capaces de garantizar que esos datos han sido tratados por IBM, validados legalmente y además indemnificamos en caso de un problema con el uso de un modelo fundacional. Porque nos hemos tomado el tiempo de entrenar el modelo y de dar fe que esos datos pues que no tienen sesgo, no tienen, una de las casuísticas que luego comentaré de los posibles retos que hay utilizando modelos fundacionales. Nosotros, como decía, estamos en la parte izquierda desde el punto de vista de IBM, pero como compañía que tenemos es una plataforma que permite también utilizar todo tipo de modelos, porque hay algunos que son muy interesantes y que también tienen unas capacidades que podemos utilizar y que pueden ser un beneficio a nivel empresarial. Como os decía, los modelos fundacionales se pueden trabajar vía dos técnicas. Por un lado, lo que llamamos prompting, que es hacerle preguntas y respuestas para entrenar el modelo. Lo que tienes es un modelo que tú le vas haciendo preguntas y respuestas. Y después, por otro lado, lo que llamamos fine tuning. Esto ya es lo último técnico que comento. Fine tuning básicamente es que nosotros cogemos un modelo que tenemos de open source o de un fabricante y le inyectamos nuestros datos y soy capaz de, con datos míos propietarios, generar un nuevo modelo. ¿Vale? Pero tengo la base, que es lo que hablaba antes del modelo fundacional, le inyecto datos y genero un nuevo modelo con una función específica. Para que os hagáis una idea, el número de modelos, o sea, ChatGPT es uno dentro de miles y miles. Hay en este caso una compañía que se llama Hugging Face que tiene más de 250.000 modelos fundacionales. Como ChatGPT hay muchísimos. Y después lo que están haciendo también es crear modelos específicos en función de la tarea. Entonces, es un mundo totalmente diferente que está naciendo y que realmente somos capaces de aprovechar para transformar procesos de negocio y ahora os voy a poner ciertos ejemplos. Y bueno, aquí hablo de tipos de ejemplos de información que podemos tener para incluir dentro de los modelos.
Hablamos de documentación técnica, también puede ser muy relevante para ayudar en la formación de profesionales, de emails, de transcripciones de llamadas, ¿no? Para los call centers. Toda esa información se recolecta y después somos capaces de explotarla. Documentación, preparación de pliegos, en fin, hay cualquier información que tengamos, somos capaces de sacar provecho y de poder meterla en un modelo y después intentar ver cómo podemos dar solución a un problema de negocio. Hay más de 1000 modelos fundacionales de Large Language Model tipo ChatGPT. O sea, imaginaros la potencia y la comunidad, comunidad en este caso tecnológica, lo que está haciendo en el día a día y el avance tan rápido que ha provocado esta aparición de los modelos fundacionales. Es muy difícil estar al día, sinceramente, es casi imposible. Yo creo que tipo como la medicina, ¿no? Que vais muy rápido y es imposible. Hay que estar todo el día estudiando para poder ser capaces de estar a la última. Y esto de los modelos fundacionales, voy a poner un ejemplo que ocurrió aquí en Madrid el año pasado y que de alguna manera somos capaces de explicaros esa velocidad, ¿no? De transformación. El año pasado tuvimos en junio nuestro evento que llamamos Think, que es el evento de IBM que hacemos a nivel nacional una vez al año, donde presentamos nuestra tecnología. Y en este caso Darío Gil, que es la persona que está ahí, que es el Senior VP de IBM, que en este caso es un orgullo para ir en España porque es un español y lidera todo lo que es la inteligencia artificial y el mundo también la informática cuántica en IBM. Este señor es un gurú de la inteligencia artificial y de la informática cuántica. Pues el año pasado, en junio, nos estuvo presentando estos los modelos fundacionales, que claro, yo antes de conocer ChatGPT, yo reconozco que tampoco sabía ni lo que era, la verdad. Porque teníamos otros problemas en el día a día y otras cosas con las cuales trabajamos en España con muchas empresas, pero de estos modelos fundacionales no sabíamos de qué iba. Pero puse un ejemplo muy interesante que sale a la derecha de la imagen y era, con nuestro propio Watson, en 7 años, con científicos de IBM, fuimos capaces de entrenar a Watson para que hablase 12 idiomas. Lo que hablaba del ejemplo de la agencia tributaria o en Caixa, muchos clientes que tienen nuestra inteligencia artificial clásica. 12 idiomas en 7 años. Con la aparición de los modelos fundacionales, y hablo del año pasado, es decir, nada que ver con el fenómeno ChatGPT, nosotros fuimos capaces de entrenar a Watson para que hablase 13 idiomas adicionales en menos de un año. Ese es el salto tecnológico y la velocidad que está provocando la aparición de esta tecnología. Y era curioso porque lo presentaba el año pasado y nos gusta enseñarlo de, oye, ya hablamos mucho, para nosotros la inteligencia artificial es el core de la estrategia de IBM y llevamos muchísimos años invirtiendo y ahora, como os decía al principio, pues en este caso ChatGPT nos ha hecho la publicidad. Y ahora voy a intentar bajar un poco y voy a hablaros de algún caso de éxito. Nosotros en mayo anunciamos una plataforma que denominamos Watson X, Watson Next, ¿no? Sería un poco el nombre genérico, que es la siguiente evolución de la plataforma que anunciamos en 2011 que se llama Watson. Entonces, hemos estado en muchísimos clientes en España con un grupo de profesionales, que hablamos de unas 60 personas, que estamos haciendo pilotos, pruebas, para demostrar cómo la IA generativa más la clásica, ¿vale? Porque esto es una combinación de ambas, somos capaces de transformar procesos de negocio y somos capaces de realmente cambiar la forma en la que trabajamos. En este caso, el que hablo es de un banco que tiene alrededor de 30.000 llamadas al mes para algo tan sencillo como es un cargo que tú tienes en una tarjeta de crédito que no reconoces y que quieres hacer una devolución. Bueno, pues lo que hemos hecho utilizando inteligencia artificial generativa es crear un chatbot y ser capaz de que el chatbot con lenguaje natural, es decir, diciéndole algo tan sencillo como, oye, no reconozco este cargo, la máquina entiende, reconoce el idioma, va a su información, en este caso a la base de datos, es capaz de consolidar la información, ver qué tarjeta de crédito, decirle, oye, este es el cargo, imaginaros, es un cargo de una compra en el Corte Inglés. Y después ofrecerle al usuario si lo quiere devolver o no. Todo en lenguaje natural, le hace una pregunta al chatbot y dice, ¿quieres devolver? Sí, venga, pues devuelto, se acabó. Eso, que es una tarea muy sencilla, que al fin y al cabo es repetitiva, este banco tiene más de 30.000 llamadas al mes solo para eso. La inteligencia artificial generativa, si tiene algo sobre todo de importante a nivel empresarial, es que para ayudarnos a cualquier organización, sea pública o privada, y después pondré más casos de uso, es la automatización de procesos. Y eso es muy relevante para ser más efectivos. Y estas 20.000 llamadas,
pues ya no se producirán porque realmente cada uno puede entrar en su aplicación o en la página web y en un lenguaje natural, que eso es lo que diferencia a que hoy en día cada uno lo puede hacer. No entra en su estado bancario, ve que algo no intenta investigar qué es, qué no es, no sé cuánto, y después tú le das a 40 clics y al final es capaz de devolver un recibo que, bueno, pues que te ha llegado y que tú no lo reconoces. Hoy en día eso se puede hacer bueno, con lenguaje, hablándole a un chatbot, ¿vale? Pero hay más casos. En este caso, con Moderna, hemos sido capaces de crear un modelo fundacional que, como decía mi compañero Juan Carlos, como ha dado una clase, porque yo no vengo del mundo sanitario, bueno, pues habla en lenguaje químico, ¿vale? Entonces hemos sido capaces de ayudarles a que ellos sean, bueno, más efectivos a la hora de generar nuevos fármacos, y ahora están empezando a hacerlo. O con la NASA. Con la NASA lo que estamos haciendo es, hemos creado un modelo fundacional basado en imágenes y en datos geoespaciales, con un objetivo, ser capaces de ayudar a la NASA, bueno, y en este caso a todos los gobiernos, bueno, a predecir inundaciones, a ver el impacto, en fin, de alguna manera, bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con el cambio climático, ¿no? O sea, tienen muchísimos casos de uso y cada compañía, en este caso, lo podrá utilizar bueno, en función de su caso de uso. Pero dejadme que os ponga un pequeño vídeo, y así yo también respiro un poquito, de IBM. Nosotros como compañía también queremos ser, bueno, queremos dar ejemplo y queremos predicar con ejemplo. Nosotros somos una corporación, como os decía, de más de 114 años, con muchísimos retos. Una compañía con más de 250.000 empleados, pues tiene muchos retos. Entonces, nosotros hicimos un hackathon interno el año pasado con nuestra plataforma, en este caso WatsonX, donde tuvimos 180.000 profesionales de IBM dando ideas de cómo podíamos utilizar inteligencia artificial generativa. Y ahí salieron una enorme cantidad de ideas para nosotros, para ser más efectivos como compañía, y después también, evidentemente, para intentar sacar productos y también, aprovechando ya, pues utilizamos nuestra plataforma WatsonX con 108.000 usuarios que nos daba también, bueno, pues nos testeaba una plataforma bueno, con un gran volumen de uso, ¿no? Ahí tuvimos diferentes casos de uso, ¿no? Desde recursos humanos, IT, generación de pliegos, respuesta a pliegos, en fin, diferentes casos de uso en función del área de la compañía. Y el primer caso de uso que tuvimos y que pusimos en producción fue el de la función de recursos humanos. Antiguamente, para hacer una tarea tan sencilla como subirle el sueldo a una persona, pues bueno, yo me tenía que reunir con la persona de recursos humanos que lleva la unidad de software, después con la directora de recursos humanos, después irnos con el financiero, hacer mejor 3 o 4 reuniones, después meternos en un programa, nosotros utilizamos Workday, cada compañía utiliza su propio sistema, y después, bueno, muchas reuniones para hacer algo que en el fondo es, le subimos el sueldo a este señor, ¿se puede sí o no? Pues puede haber unas reglas, si lo permite la compañía sí o no. Bueno, pues eso hoy en día, desde julio, lo hacemos de una manera automatizada en un chatbot. Yo a un chatbot le digo, oye, quiero subirle, aprovechando que está aquí Juan Carlos de IBM, digo, quiero subirle el sueldo a Juan Carlos Sánchez. Pues lo pongo en el sistema y me dice, vale, ¿cuánto le quieres subir? Pues tanto. Y después el sistema va por detrás, tiene unas reglas y valida que se le puede subir el sueldo, que está dentro de la regla de la compañía, sí o no. Y eso, una tarea que antes a lo mejor eran muchas horas, hoy en día lo hago a través de un chatbot. Así hasta 280 tareas repetitivas que hemos sido capaces de automatizar y tener en un chatbot. Pedir vacaciones, dudas acerca de legislación, pues oye, de una baja, en fin, cualquier tipo de información de recursos humanos, pues ahora lo hago a través de un chatbot. Y antes yo tenía una persona dedicada solo a unidad de software para mí, y el equipo de recursos humanos pues estaba todo el día respondiendo preguntas de este tipo. Hoy en día hemos cambiado la forma en la que trabajamos y lo hacemos con un chatbot. Y el equipo de recursos humanos está haciendo otras tareas bastante más productivas que estar, para una subida de sueldo, 2 reuniones, 3 reuniones de 1 hora, más el tiempo que tarda, en fin. Todo eso hemos sido capaces de automatizar y de buscar una nueva forma de trabajar. Y os voy a poner un pequeño vídeo para que lo veáis y así descanso un poquito la voz. No tiene música. Bueno, transferir empleados, que también lleva mucho tiempo, hojas de gasto, Big Blue es que llamamos a IBM, y es un bot. Un chatbot que se llama AskHR. 5 segundos, tenemos una respuesta. Automatización, lo que os decía antes, esto es lo más relevante. En tu idioma, porque al final es una compañía multinacional, tu idioma, con tus leyes también, ¿vale? Que hay que cumplir normativas, de cuál dispositivo, en fin.
Y si hay algo mucho más complejo, pues bueno, hablamos con intervención humana. Y esto es lo más importante, ¿no? El mundo está cambiando y podemos trabajar de manera más efectiva utilizando inteligencia artificial generativa. Y ASHR es, bueno, pues simplemente una muestra y un caso de uso que tenemos nosotros a nivel como compañía. Tenemos más, también hemos anunciado ahora en noviembre Ask IT, que es el centro de soporte a usuarios, en este caso a nivel de informática. Yo también tengo mi ordenador y también tiene problemas, tengo problemas de conectividad, tengo las passwords, en fin, todo eso, en el fondo no dejan de ser tareas repetitivas que siempre, pues antiguamente llamaba por teléfono, antes era aquí en la sede de IBM, teníamos gente, después se externalizó, pero al final siempre es una llamada que tardas un montón en responder. Hoy en día eso lo hago a través de un chatbot. Yo le pregunto, oye, me falla la password, pues llega y me responde. Además, lo más relevante es que lo haces con lenguaje natural y eso es lo que de alguna manera le da la cercanía al empleado dentro de cabe, que al final no deja de estar hablando con una máquina, ¿no? Entonces, eso es quizás lo que nos esté haciendo superar la barrera y el miedo de hablar con una máquina. Pero, a ver si... como os decía, los modelos fundacionales o esta IA generativa también tienen sus riesgos. Y ahí es donde nosotros como compañía tenemos una plataforma para, bueno, pues asegurar que cuando estamos utilizando la inteligencia artificial generativa somos capaces de cumplir normativas y somos capaces de explicar el por qué dice lo que dice la máquina. Y eso es muy relevante en entornos, sobre todo, regulados. Nosotros trabajamos con muchísimas compañías del sector regulado, tipo banca de seguro, que son nuestros grandes clientes. También trabajamos con muchísimo sector público, también en sanidad, y eso es muy importante. Entonces, la inteligencia artificial generativa tiene ciertos riesgos. El primero de ellos, que comentaba antes, era el tema de las alucinaciones. O sea, los modelos están entrenados para responder siempre, y además si no les penalizamos. Y pueden decir barbaridades. Y eso se llama, lo que llamamos nosotros desde el punto de vista de IT, alucinaciones. Y os voy a poner un ejemplo. Hace un año salió un modelo fundacional que se llamaba Galáctica, que era para el entorno científico. Por cierto, bien apropiado para una comunidad como la de hoy. Y el modelo duró 3 días online solo. Porque hubo un científico que le hizo una pregunta y era que si le podía justificar si era sano comer cristales. Y el modelo, pues le dijo que sí. Y le razonó cómo era de sano el romper un vaso y comerte los cristales, que era muy sano para el ser humano. Entonces, claro, la máquina no entiende, y esto está basado en mucha información, la máquina no es capaz de saber que lo que está haciendo, en este caso, es alucinar. Y por eso nosotros de IBM tenemos una plataforma que somos capaces de mitigar y eliminar este tipo de problemas que hay en la utilización de modelos fundacionales. El segundo ejemplo es los sesgos. Y aquí también, bueno, sobre todo ha sido muy famoso en Estados Unidos, que ciertos modelos, en este caso con la inteligencia artificial clásica, pues tienen sesgo, porque al final la información que le hemos ido metiendo, como metemos ahí mucha información de Internet, de cualquier tipo de dato que tenemos, le metemos ahí como un cajón desastre que metemos toda la información necesaria, pues la máquina genera sesgos y a lo mejor no sabes que está teniendo un sesgo hacia una raza, hacia otra, hacia un sexo u otro. Entonces, esto es muy importante, el saber y el poder explicar el output, perdón, que llamamos de la máquina, lo que te está respondiendo la máquina no tiene ningún tipo de sesgo. Imaginaros que uno de los casos de uso es que estamos ayudando, en este caso, a clientes del sector público, a ver si podemos automatizar la gestión de pliegos. Una tarea que es muy repetitiva. Podemos acelerar, porque son muy parecidos y después, evidentemente, habrá que cambiar y algún parámetro hay que ajustarlo, pero hay una base, ¿no? En el modelo fundacional hay una base que se puede crear con todos los pliegos que hemos generado y después proponerle a un funcionario, oye, este es el modelo base, ajusta lo que necesitas y después pon los criterios y la máquina va a ser capaz de puntuar y de decidir quién es el ganador. Si la máquina tiene sesgo y dice, oye, que hay hacia una tecnología, otra, una empresa u otro, bueno, pues entonces en este caso el sector público no podría ser imparcial y podría tener problemas, ¿no? Y este es uno de los casos de uso que también estamos haciendo con un cliente de sector público. Lenguaje abusivo, esto es crítico. Aquella compañía, o para vosotros también, como gerentes de hospitales, no podéis que alguien mejor, pues ahí, no sé si un caso de uso podría ser un triaje y que utilicemos un modelo y que la máquina insulte. Y tenemos ejemplos que la máquina insulta. La respuesta es un insulto. Entonces, eso tenemos que evitarlo también, porque al final, como estás utilizando muchísimos datos que sacas de Internet y conversaciones, en fin, y opiniones, y no sabes qué puede responder. Por eso es crítico, bueno, pues, fiarte de la información que sale del modelo.
Y por último, y también muy importante para las empresas, es la información confidencial, copyright. Hay muchísimos modelos que realmente se han creado con información, como os decía, que no es transparente. Son cajas negras que no sabemos lo que hay detrás. Oye, está muy bien porque nos da y nos hace un resumen, nos está haciendo tareas que son chulas, podemos decirlo así, en un lenguaje cotidiano, pero realmente no estamos sabiendo si estamos incluyendo una cita de un autor y esto está protegido por copyright. Y eso nos puede generar un problema, sobre todo para las compañías, muy importante porque hay que proteger los derechos intelectuales. Entonces, hay que ser capaz, insisto, en saber que lo que te está dando, la información que te está dando el sistema, pues no alucina, no tiene sesgos, no tiene lenguaje abusivo y sobre todo no es confidencial, ¿vale? Si imaginaros que el chatbot que hablaba de Hacienda, le hacéis una pregunta vosotros sobre vuestros impuestos y de repente te alucina y te dice, oye, que no hay ningún problema, y encima eso es vinculante, ¿no?, a nivel legal, el problema que podría tener o en el entorno sanitario si le decimos una barbaridad, ¿no? Por eso, la tecnología, nosotros queremos abogar por el uso de la inteligencia artificial generativa a nivel empresarial en los casos de uso, siempre de una manera responsable. Y también por eso estamos pidiendo y estamos trabajando en el Gobierno para que legisle, porque hay que legislar. Y no queremos entrar, bueno, en un poco lo que es la prensa, de la inteligencia artificial, en el uso que hay, el mal uso que se está haciendo y que si hay genera problemas entre niños, etcétera. Nosotros no estamos en ese mundo, nosotros estamos en el mundo empresarial, pero queremos también que el Gobierno regule, y en este caso a nivel europeo, que se regule la inteligencia artificial para penalizar el mal uso, no penalizar la tecnología per se, ¿vale? Porque si no lo que estamos haciendo es limitar la capacidad de innovación de todos vosotros y de todos nosotros como compañías y como personas, y eso creemos que no es bueno. Ahora, si hay un mal uso de la inteligencia artificial, ahí es donde sí tendríamos que penalizar y donde tendría que haber leyes para ello. Y nosotros estamos trabajando para eso. Y voy a poner un poco cuáles serían los 4 principios que tenemos de la inteligencia artificial y ya después, por último, os comento nuestra plataforma. Y nosotros decimos que básicamente eres lo que comes, ¿no? Entonces, si el modelo, los modelos de inteligencia artificial están generados con información que no sabemos dónde sale, pues bueno, pues al final, si comes comida basura, pues el resultado, bueno, pues tendrás una salud, pues quizá no sea la óptima. Y por eso nosotros abogamos, como decíamos, por tener modelos. Nosotros anunciamos en septiembre una familia que llamamos Granite y tenemos modelos más pequeñitos, específicos, trabajados por IBM, validados por IBM y protegidos por propiedad intelectual de IBM. Y como os decía antes, también somos capaces de indemnizar en caso de problemas. Pero sobre todo que además lo estamos haciendo a nivel vertical, para finanzas, ciberseguridad, para legal. Y estamos sacando cada vez más modelos. Como ya os decía, cada día, seguro que ahora cuando vuelva a la oficina, pues allá a lo mejor hemos hecho otro anuncio, ¿no? Cada día vamos cambiando y vamos evolucionando. También es muy importante, y aquí también respalda un poco utilizar, o sea, mi comentario, utilizar modelos más pequeños. Esto de los modelos fundacionales, se están creando diferentes modelos fundacionales en función también de los casos de uso. Entonces, un modelo muy, muy grande, como los que estáis utilizando a nivel, bueno, el día a día es verdad que son muy creativos, pero no tienen un uso específico. Entonces, pues, para abrir una botella de vino, lo lógico es utilizar un sacacorchos, no una navaja suiza, porque al final una navaja suiza tiene múltiples funciones que realmente no te hacen falta. Y por eso nosotros queremos abogar por el uso de modelos más sencillos, más pequeñitos, pero que realmente hacen su función mejor. Aquí os pongo un pequeño pantallazo de uno de nuestros productos que llamamos Watson Code Assistant. Otro de los casos de uso es la automatización de la generación de código, ¿vale? Y eso lo estamos haciendo también con inteligencia artificial generativa. En este caso el producto se llama Watson Code Assistant y nosotros tenemos un modelo que, si os fijáis, si lo podéis ver, que es un poquito pequeñito, pero que tiene 350 millones de parámetros, ¿vale? Ahí a la izquierda, versus otros competidores que tienen sus modelos de 12 billones de parámetros. Por cierto, la creación de modelos fundacionales es ilimitada, como es automático el aprendizaje, eso no hay problema. El único límite para crear un modelo más grande o pequeño es el económico. Todos los modelos fundacionales al final tienen un problema, y es que cuesta mucho a nivel de infraestructura tecnológica, de hardware o de la nube, ¿no? En el caso de que sea en la nube. Y esa limitación es muy importante porque el consumo de electricidad, el consumo en este caso para el procesamiento de datos, es brutal cuando tienes un modelo muy, muy, muy grande para responderte una pregunta sencilla. Entonces nosotros abogamos por modelos más pequeños, decía 350 millones de parámetros, pero la precisión es mayor.
¿vale? Entonces, mayor precisión con modelos. ¿Por qué? Porque tiene menos datos, pero que vamos más al grano, ¿no? Que diríamos aquí en castellano. Y después, ya te digo, por eso los costes son más económicos. Después, en tercer lugar, el tercer principio sería el de la monitorización. Tenemos que ser capaces de entender los modelos, ¿no? Tenemos que controlar todo su ciclo de vida, y esto es un pantallazo de nuestra solución IBM Watson X.governance. Es que poner los nombres un poco complicados. Y aquí lo que hacemos nosotros básicamente es, bueno, este es un cuadro de mando, es un dashboard donde controlamos todos los modelos. Vemos, bueno, pues ser capaz de controlar su ciclo de vida, ver de dónde viene la información, ver si hay algún tipo de legislación que tenemos que cumplir, que sean compliance. Si nosotros tenemos un comité de ética, ver cuáles son los diferentes rangos que le hemos puesto. Y aquí somos capaces de ver en una única pantalla cuál es el estado de salud de los modelos, y somos capaces de hacer zoom en cada uno de ellos para llegar a explicar cada una de la información que está sacando, de dónde sacamos esa información, el uso que hay dentro de nuestra corporación. Y esto es muy importante para tener controlados, porque si no puede ser un descontrol si en la organización cada uno utiliza un modelo y no somos capaces de gobernarlos. Por eso es muy importante el gobierno de los modelos. Y este es un pantallazo de nuestra solución de Watson X.governance. Y por último, la transparencia. Esto no es una caja negra, ¿vale? Como hay algunas de las herramientas que son muy comunes, que hay una caja negra, no sabes cómo se ha creado, no sabemos qué hay detrás, pero a mí me da una respuesta que, sinceramente, a nivel usuario me soluciona la vida, porque me ha hecho una carta de amor, oye, pues muy bien, o me ha escrito una canción, pues esto está muy bien para el uso personal. Pero en el uso profesional tienes que tener transparencia, tienes que ser capaz de explicar el porqué. Y eso nosotros, desde el punto de vista de IBM, somos capaces de explicar el porqué. Y en todos nuestros modelos, pues explicamos, en este caso en la datasheet o la información del modelo, en este caso se llama Granite, y ponemos toda la información de dónde hemos sacado los datos y todo lo que necesitas saber en caso de que tengas un problema con la información que te están dando los modelos. Y todo esto, ¿no?, lo recogemos dentro de la plataforma Watson X, que es la siguiente generación de IBM Watson, que es la plataforma de inteligencia artificial de IBM. Como os decía, y no voy a entrar mucho en detalle porque entiendo que es un foro más científico y más de sanidad, pero tiene tres componentes: la herramienta WatsonX.ai, que realmente aquí es donde gobernamos todos estos modelos fundacionales. Somos capaces de controlar el ciclo de vida y utilizar modelos fundacionales de IBM, de Hugging Face, de Meta, de cualquier fabricante, porque al final nosotros como compañía lo que hacemos es poner una plataforma para gobernar. Utilices los modelos de IBM, utilices modelos de otros. También tenemos un lakehouse que llamamos WatsonX.data, que nos permite gobernar esa última milla, porque sigue siendo muy importante el gobernar los datos. Es crítico, y esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial generativa. Seguimos teniendo una necesidad muy importante de ser capaces de gobernar los datos, y ahí con Minsight trabajamos con muchísimos clientes del sector público en estos proyectos de gobierno del dato, más allá de la inteligencia artificial. Y por último, el tercer módulo que se llama WatsonX.governance, que es para gobernar los modelos, ¿vale? Y esta es la plataforma de IBM que llamamos WatsonX, y como os decía, tenemos más de 60 profesionales en España simplemente trabajando en hacer casos de uso con clientes. Y aquí, bueno, os animo a que junto con Indra Minsight pues vayamos y podamos, bueno, pues demostraros cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudar a ser, en definitiva, más competitivos, dar un mejor servicio a nuestros clientes, a nuestros stakeholders. Y voy a ir acabando, y ahora dicen, bueno, ¿y aquí qué pinta una botella de ketchup? Bueno, pues quiero intentar ver si soy capaz de reflejar lo que hemos hablado y qué son estos de los modelos fundacionales y por qué Watson X. Cuando Heinz anunció el ketchup, lo comercializaba en una botella de plástico. Entonces, los consumidores que compraban el ketchup, hace muchos años, porque hoy en día ya es demasiado famoso, bueno, pues cuando llegaban a casa y apretaban el bote, pues tenían pues un trozo de algo rojo, parecía como tomate, pero que quizás a lo mejor no sabían lo que habían comprado, ¿no? Porque al ser un bote que era opaco, pues no se veía, no era transparente, ¿no? Y ese es un poco el símil de la transparencia con los modelos fundacionales. Tienes que saber lo que compras. Entonces el señor Heinz pensó, oye, yo voy a meter mi producto en una botella de cristal, ¿vale? Porque lo que quiero realmente es generar confianza. Y de eso es tan importante, por eso os decía, el utilizar, o sea, tener confianza en la información que entra en los modelos y la información que te está dando los modelos, en este caso la inteligencia artificial generativa.
Y por eso creo esta botella. Por cierto, tiene que garantizar la privacidad y por eso tiene un precinto, ¿no? Cuando compráis ketchup, a los que gusta el ketchup, que tiene un precinto de seguridad arriba, que tiene que garantizar la privacidad. Nosotros como compañía no utilizamos los datos que generamos o que pasan por nuestra plataforma. Hay otras compañías que lo utilizan para sacar, bueno, pues para ver patrones, para explotarlos. Nosotros como compañía garantizamos que no los utilizamos y los borramos inmediatamente, como IBM nunca utiliza datos de sus clientes. La transparencia, y que ir con los modelos fundacionales, como os decía, y tenemos que garantizar una transparencia, por eso lo de el bote transparente, o sea, necesitamos ser capaces de explicarle al regulador, en caso de que tengamos cualquier duda, que con transparencia, ¿de dónde ha salido esa información? ¿Por qué ha dicho lo que ha dicho? ¿No? En este caso, la inteligencia artificial generativa, cuando eso lo estamos explotando de cara a clientes, de cara a un público o de cara al ciudadano, ¿vale? O de cara a cualquier caso de uso que podáis pensar. Y después, la explicabilidad. Por eso Heinz tiene su etiqueta con los ingredientes, pues esto es parecido, ¿no? Desde el punto de vista de ley generativa, tenemos que ser capaces de explicar por qué dice lo que dice la máquina, ¿no? La inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, por eso ponemos este ejemplo un poco para ir acabando e ir terminando con algo, pero si os podéis quedar con algo de hoy, aparte de Watson X, que me haría mucha ilusión, pues también os quedéis con el ejemplo del ketchup para intentar entender, ¿no? La evolución que tuvo Mr. Heinz y el éxito que le dio, por cierto, y ese símil con la inteligencia artificial generativa. Hay muchos casos de uso, ¿vale? En entornos sanitarios, ya os he contado que si llamamos Customer Care, aquel de, bueno, pues de tratar al paciente o el de recursos humanos, también apoya a los profesionales sanitarios. Casos de uso, la imaginación tiene miles y vosotros sois los mejores para decidir, oye, yo creo que aquí podríamos tener un caso de uso importante. Podemos acelerar el aprendizaje, ¿no? En la parte del conocimiento. A nivel administrativo ya os digo que hay muchísimos casos, en la parte de pliego, de respuesta, pero aquí os animo a que nos traigáis esos retos. O sea, si algo tenemos es que después de más de 5 meses y haciendo más de 60 proyectos, tenemos mucha experiencia, y por cierto, esto también hablo solo de España, pero a nivel internacional, y junto con Indram Insight, con el equipo de Antonio, somos capaces de demostrarlo que realmente aquí hay valor para las corporaciones y ya sea en este caso para vosotros como gerentes de hospitales, que también tenéis que afrontar unas organizaciones muy grandes con muchísimos retos. Pues somos capaces de ayudaros. Y aquí os animo a que nos llaméis y a que nos retéis y no seáis tímidos, ¿no? Si me permitís la expresión. Bueno, los casos de uso ya os he comentado, ¿no? La experiencia del cliente, optimización de proceso, que para mí es crítico, que es la parte de automatización, como el ejemplo que os ponía antes de recursos humanos, y la productividad IT básicamente es la generación de código, esto es más orientado al mundo IT. Nuestras lecciones aprendidas estos últimos 5 meses para ir acabando. En primer lugar, actuar con urgencia. Este tsunami y esta ola de la inteligencia artificial generativa ha llegado para quedarse y tenemos que ser capaces de aprovecharlo, en este caso, para ponerlo para un bien que sea el de optimizar tareas o cualquiera que podáis tener en vuestra cabeza, pero realmente para ser más competitivos en el mercado, cada uno en su ámbito. Tenemos que buscar casos de uso que tengan retorno de inversión. Esto no se trata de hacer un caso de uso, un piloto, ¿no? Que antes comentábamos. No. Aquí tenemos que ver que realmente esto tenga un impacto en el negocio y que nos ayude y realmente sea algo que tenga sentido para todos. Y esto es algo que nosotros hacemos desde el punto de vista marketingiano, pero yo creo sinceramente que tenemos que ser creadores de valor. ¿Y qué decimos con creadores de valor? La inteligencia artificial generativa la vamos a utilizar todos nosotros en el día a día. Lo utilizamos con ChatGPT en el móvil, con algunas de las herramientas de ofimática que ya van a incorporarnos y nos van a ayudar en productividad. Pero hay muchísimos casos de uso que sois vosotros los que utilizando inteligencia artificial generativa vais a ser capaces de crear valor para vuestras organizaciones. Ahí es donde nosotros queremos ser diferentes, ¿no? En utilizar las herramientas para realmente sacar valor. No simplemente utilizar una herramienta que utiliza inteligencia artificial generativa, que está muy bien, pero nosotros queremos ir un paso más allá. Y por último, hay 2 pilares básicos que es para poder escalar. Como decía antes, el gobierno del dato, y esto va más allá de la inteligencia artificial, es crítico poder gobernar los datos que tenemos en una compañía, y esto no es trivial, y cada vez tenemos un mejor control y tenemos herramientas y tecnología que nos lo permiten, y después también el gobierno de tanto del dato como de la inteligencia artificial generativa. Y por último, para que las compañías afronten un proceso de inteligencia artificial, pues lo primero es, para ayudaros a crear una ventaja competitiva tenemos que buscar los casos de uso, que yo creo que ya me estoy siendo un poquito repetitivo, pero
creando un caso de uso, creo que vais a ser capaces de crear una ventaja competitiva y, bueno, y ser, en este caso, bueno, poder ayudar a vuestras organizaciones. En segundo lugar, lo que hablaba antes, no puede ser que esto sea un piloto. Esto tiene que escalar. La inteligencia artificial, o sea, somos capaces de escalar con toda la organización, con diferentes casos de uso, cada uno en su ámbito, y por eso nosotros tenemos una plataforma como WatsonX que permite escalar con muchísimos casos de uso. Pero siempre que escalemos tenemos que avanzar para que la inteligencia artificial sea confiable. Tienes que confiar en la información y tienes que gobernar y ser capaces de, bueno, demostrar que la información que sale de ahí, bueno, que realmente es lo que la corporación o la compañía o el sector que sea, bueno, pues se fía del modelo o lo que ha dicho el modelo. Y ya sin más, yo acabo. Espero, yo creo más o menos he estado en tiempo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya aportado un poquito de granito de arena a esto de la inteligencia artificial generativa y espero que no haya sido muy tecnológica. Y bueno, que simplemente ofreceros a que nos llaméis y a que testeemos, porque esto al final va de eso. Así que nada, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, Fernando. Fernando, por estas aportaciones, sin duda alguna impactantes que nos has hecho, pero bueno. Ahora viene, ¿no?, la dimensión relevante del Club GERTEP, siempre escuchando al ponente generar un diálogo, un debate, dar respuesta a algunas incertidumbres o expresarlas en alto. Por lo tanto, doy la palabra a los miembros de esta sala. ¿No? Aprovechamos. Bueno, yo, por ejemplo, para comentar aquí, tengo aquí una serie de cosas que le pregunté al chat y me dijo un montón de cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo hacer una reunión, debate y cuáles son los puntos importantes, y me dijo unos 14 puntos, pero clavados, perfectos, que pues a mí me hubiera costado un tiempecito pensarlo y consultar, etcétera. Entonces veo que esto da una facilidad de gestión, de capacidad, de agilidad para poder hacer cosas que creo que nos va a ser útil. Existe también la gente que dice que eso destruye la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué punto estamos en este momento? Bueno, yo creo que al final... No sé si... vale, perdón. O sea, yo creo que no destruye la creatividad. Yo creo que quizá lo pueda complementar. Es verdad que es muy útil a nivel usuario. Nosotros lo utilizamos. Yo no digo que no se utilice a nivel personal, porque es súper útil. La tecnología lo demuestra. Nosotros lo que hablamos es que desde el punto de vista empresarial, o sea, una corporación, sobre todo cuando tiene trato con clientes o con el sector público, o con ciudadanos, o con pacientes, en fin, con cada uno en su ámbito, necesita ser capaz de que realmente la información que le estamos dando pues sea real, sea cierta. Entonces, para mí hay que utilizar lo mejor de todos los mundos, ¿no? En este caso tienes que utilizar lo mejor que te está dando una ventaja competitiva, sin dejar de lado, en este caso, usted como ciudadano o como persona, a usted como empresario que tiene otras prioridades, ¿no? Entonces, nosotros abogamos porque se utilice la mejor de las tecnologías. Y también por eso nosotros, y ahora un poquito de publicidad, lo que tenemos es una plataforma. Porque podemos utilizar lo mejor de ahí compañías que ya han desarrollado y que supone un beneficio. ¿Y por qué vas a dejar de utilizarlo? No, mucho menos lo puedes incorporar, pero tienes que garantizar unos estándares y tienes que garantizar ciertas normas que tienen las corporaciones, sobre todo las reguladas, que no tenemos nosotros a nivel personal en el día a día. Pero vamos, yo lo utilizo y claro, y me ayuda muchísimo, ¿eh? Y de hecho a nivel ofimática, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros utilizamos una herramienta de email. O sea, eso cada vez tendrá más y seremos más capaces de que nos haga un resumen de la reunión, y eso es ganar en productividad.
Y yo no creo que penalice la creatividad. Quizá ya, si nos metemos en un ámbito más de que si a un niño, ¿no? Eso ya es otra... Pero nosotros ya como adultos, creo que de hecho abogaría porque se utilice. No sé, quería leeros, pero no lo encuentro en este momento, pero es que realmente quitas mucho tiempo, o sea, ayuda mucho, es realmente positivo en este sentido. No digo que, vamos a ver, un experto puede llegar a esas mismas conclusiones, solo que estoy diciendo unas cosas muy sencillitas, no estoy preguntando grandes cosas, sino cómo organizar un debate. Como tal, esas pequeñas cosas que a lo mejor nos cuestan tiempo, si eso lo trasladamos al mundo de la salud, yo supongo que para los doctores médicos les puede ayudar no sé, en planificación, en organización, en todo eso. Entonces, ahí hay casos sí, de uso, ayuda, ver cómo sí. mejora la productividad y ser más efectivos. Si al final tenemos esos datos... ¿vale? Pero hay gente que dice que esto que esto nos va a hundir, que nos vamos a confiar demasiado en esto, y entonces el ejemplo clásico que yo pongo siempre, ¿no? La capacidad mental de multiplicar, dividir, etcétera, ¿no? La hemos perdido. La hemos perdido con la ayuda de las máquinas. Claro, pero yo también, evidentemente, yo me dedico al mundo IT, ¿no? Y qué voy a decir, pero o sea, al final vamos evolucionando como sociedad. Hace 25 años, 30 años, ¿quién nos iba a decir que íbamos con un teléfono móvil haciendo todo lo que hacemos hoy en día, ¿no? O hace 40 o 50, cuando para hacer una llamada había una persona detrás que unía un cable que ponía diferentes puntos, y ese trabajo pues ya no existe. O sea, cuando iban esos avances tecnológicos, pues siempre encuentras lo que nosotros llamamos los early adopters, gente que son los primeros que adoptan la tecnología y son capaces de ir un poco más allá. Hay muchas tecnologías que se caen por el camino, ¿vale? Porque hay algunos que tienen problemas, pero lo que está sin duda es el cambio generacional y lo que podemos sacar con la tecnología. Ganamos en productividad a nivel personal o a nivel profesional. Yo creo que es algo que tenemos que utilizar, porque estamos en un mundo que, nos guste o no, es muy globalizado, y cada vez tenemos que competir cada uno en su ámbito con diferentes corporaciones. Yo tengo que ser más efectivo, tengo que hacer más con menos, y no deja de ser una automatización en muchos casos, muchos ejemplos que he puesto, de tareas repetitivas. ¿Qué valor tiene que haya un funcionario haciendo un pliego y que tenga que empezar desde cero, o que va copiando, ¿no? Si lo puede hacer una máquina, algo que es repetitivo. Y tenemos un caso en un organismo público a nivel legal, con demandas que son siempre las mismas. Siempre. Y hemos sido capaces de incluir toda la información en una fuente de datos y ser capaces de generarle con inteligencia artificial generativa una respuesta a esa demanda. Ahorramos, dedica cada abogado 1 hora de su trabajo para responder siempre la misma demanda, responde siempre lo mismo. Pues nosotros hemos sido capaces de automatizar eso, entonces en vez de dedicarle 1 hora, ahora le estoy dedicando 1 minuto. Pues eso es quizás lo interesante. Y esos 59 minutos los puedes dedicar a hacer otra cosa. Y eso lo puedes aplicar a cualquier ámbito de cualquier corporación. O sea, que en este caso el sector sanitario, para que los médicos puedan ser más efectivos. O sea, hay muchísimas, vosotros como gerentes de hospitales pues también tenéis un gran volumen de trabajadores, ¿no? Las plantillas, o sea, hay muchísimos casos de uso que podemos pensar, pero estos son algunos de los que ya estamos haciendo y son realidades, ¿eh? Y en sector público. Y estamos haciendo que aprovechar la tecnología. ¿Puedes negarte? Sí, sin duda, habrá gente que se niegue. Pero al final lo que demuestra es que, en este caso, los abogados pues son más, pues tienen más tiempo para hacer otras cosas. Buenos días. Buenos días. Gracias por la charla, ha sido tremendamente bonita y curiosa, para mí por lo menos. Siempre que hablamos de inteligencia artificial en sanidad, nos referimos a los médicos. Pero resulta que esto tiene un campo impresionante dentro de la gestión de un hospital, porque aparte de los médicos, en el hospital hay mucha más vida.
y hay mucha más vida haciendo las planillas de la enfermería, de los celadores y no sé qué. Hay mucha más vida en admisión citando enfermos y descitando y poniendo consultas y quitando consultas. Hay mucha más vida en el Departamento de Recursos Humanos haciendo nóminas y haciendo 1000 historias más, permisos, licencias, etcétera, etcétera. Hay una asesoría jurídica que sistemáticamente responde siempre los mismos problemas y entiendo que esto tiene una aplicación tremenda dentro de ese mundo hospitalario que no precisamente es la asistencia sanitaria, sino por fuera de ella. Enorme. De hecho, yo creo que serían los casos de uso más sencillos a priori. Lo otro es mucho más delicado y más complicado, pero las tareas repetitivas de todos los ámbitos que has dicho, al final la gestión, pues eso es lo que hacemos nosotros ahora mismo, lo que estamos haciendo en los casos de uso. Lo que pasa es que quizás, a lo mejor como estamos un poco americanizados, lo llamamos como customer care, pero dentro de esos casos de uso hay muchísimos que realmente lo que estamos haciendo es ayudando a telcos, a empresas de utilities, a bancos, a aseguradoras, sector público, cualquier tipo de compañía a realmente ser más efectivo. Y eso aplica a cualquier sector. Y después ya quizá tengamos la siguiente variable, que no es el trato con el paciente, que a lo mejor también habría ahí algún caso de uso. Bueno, a lo mejor, no sé, yo el otro día pensaba, pero yo soy totalmente ajeno. El triaje, ¿no? Porque el otro día fui al médico, a lo mejor el triaje me hace, le puedes en lenguaje natural, puedes hacer... pero ahí quizás también la información es mucho más sensible. En un primer momento empecemos con la gestión y liberar de tareas repetitivas en jurídico. O sea, todo eso, en el fondo, son tareas repetitivas. Y antes creo que lo dije, para mí la ventaja es la automatización. Y ponía en el vídeo que es un 75%. Ese es realmente el valor para las corporaciones a día de hoy. Sí, en la línea de lo que estabais comentando, entiendo bien es que se traslade al ámbito de la sanidad todo lo que es la gestión de una institución. Al final, un hospital es una institución, es una organización, ¿no? Con recursos. Mi duda es, todos estos que comentabas, las alucinaciones, los sesgos, el lenguaje abusivo, la información confidencial, el impacto tan alto que tiene en áreas, como has comentado, la experiencia del paciente o la provisión de cuidados. Entonces, me gustaría conocer un poco más si tenéis algún caso de uso, si tenéis alguna línea más específica por dónde empezar, porque, claro, no es lo mismo equivocarse en una gestión de una nómina, que, bueno, le fastidia mucho al que le toca, ¿no? O en un turno, que en una provisión de cuidados o en un mensaje a un paciente, donde además, si vas a dar consejos genéricos, no tiene valor. Si vas a dar algo personalizado, necesitas los datos de la historia clínica del paciente, y esto ya es un terreno donde no sé hasta dónde habéis llegado, ¿no? en este sentido. Yo, sinceramente, y aquí, bueno, Juan Carlos Sánchez Rosado, que está dentro de mi equipo en IBM y es especialista en sanidad, o sea, es el director de desarrollo de negocio de sanidad. Yo no conozco ningún caso de uso específico en el trato con el paciente, porque es verdad lo que dice. Al final, yo le puedo preguntar al chatbot una duda acerca de mis vacaciones, ¿no? Por ejemplo, que yo ponía, bueno, pues si se equivoca, pero ahí ese quizás sería el siguiente estadio. Por eso quizás el primero sería la gestión de un poco per se del hospital. Pero sí que hay casos de uso que también son delicados, y aquí mezclo la inteligencia artificial generativa con la clásica, y que podría ser, por ejemplo, no es tan delicado, ni mucho menos, porque no quiero compararlo, pero en el caso de la agencia tributaria, ¿no? de impuestos, cuando tú estás preguntando a un bot, que a día de hoy es una realidad en la agencia tributaria, eso es vinculante desde el punto de vista legal, todo lo que diga ese chatbot. Entonces, implica un entrenamiento mucho mayor, el ámbito sería mucho más reducido, y ahí volveríamos a casi más la clásica. Y yo creo que el otro día, no sé si hablaba con Ángela, ya hay ejemplos, no me acuerdo con quién, quizás me estoy utilizando tu nombre, pero sí que tenemos ejemplos con algunos de los hospitales que creo que ya de alguna manera son capaces de por lo menos hacer preguntas para ir descartando, más que dando una recomendación, de ir descartando. Pero ya con la clásica, que es ya más un entrenamiento y algo específico, creado solo para un paciente crónico, ahí se podría llegar, pero sí que es verdad que es un ámbito muy sensible. Y la tecnología, pues, tiene, lo que decía, las alucinaciones, o sea, no está exenta 100% de que pueda alucinar, ¿vale? Solo un matiz. Yo creo que, por ejemplo, has nombrado justo la palabra clave, ¿no? Es decir, en la parte de los crónicos, es cierto que la ventaja de estas tecnologías es en la parte repetitiva,
en la gestión de crónicos hay mucha ineficiencia en la gestión por parte de los profesionales en una repetición continuada del mismo mensaje. ¿Cuántas veces repite un profesional la regla del 15 para resolver una hipoglucemia? Para eso no hace falta un experto en sanidad, en salud, ¿no? Para eso hace falta ser capaz de repetir este mensaje. Además, creo que tiene una ventaja, ¿no? Que es la homogeneidad del mensaje, la coherencia, la eficiencia en términos de optimizar a los profesionales para tareas más complejas y más individualizadas. Entonces, sí que veo que existe un espacio, pero a la vez, como decimos, tal vez no tanto en un primer momento de utilizar información más sensible, sí a lo mejor tareas estandarizadas que también podrían ser repetitivas. Y como decía mi maestro, la ventaja de una máquina es que ya nunca se cansa, puede repetir 50 veces lo mismo. Un profesional, si a lo largo de una mañana ha repetido 5 veces lo mismo, la sexta seguro que no lo repite con la misma estandarización, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que puede haber un área muy interesante. Por alusiones, ¿eh? En inteligencia artificial clásica hay ya muchos ejemplos aplicados, incluso pues de asistencia a pacientes, pero son algoritmos que se han entrenado y que están controlados, los mensajes están certificados, están valorados, y luego hay modelos predictivos de predicción de riesgo o análisis de imagen, etcétera. Cuando estos modelos los quieres poner en producción, muchos de ellos los tienes que validar y tienes que pasar por el reglamento de productos sanitarios, porque algunos de ellos son productos sanitarios. Tienes que tener el certificado CE y tienes que controlar que el modelo está, una vez en producción, mantenido dentro de los parámetros para los cuales ha sido aprobado. Esto es la algoritmo vigilancia. Todo esto ya se están empezando a poner. Estoy hablando de la inteligencia artificial tradicional, lo que teníamos hasta ahora. La generativa nos da un salto. Y ahora estamos en el proceso de experimentar y ver hasta dónde podemos llegar a gobernar esto. Que los datos no están tan curados, tiene alucinaciones, etc. Por eso se está generando toda una nueva línea de regulación y nuevas tecnologías para gobernar y controlar estos modelos. Por eso decía mi compañero Fernando que nosotros, y sobre todo en un sector regulado y sensible como el vuestro, lo que ahora nosotros planteamos es empezar por ámbitos administrativos donde claramente el algoritmo no es un producto sanitario. Claramente no está tomando, digamos, decisiones que puedan afectar a la salud del paciente, ¿no? Entonces, bueno, pero hay muchísimos. Entonces, mientras se va generando, digamos, la regulación y la tecnología que permite asegurar esta certificación de los modelos también generados con inteligencia artificial generativa. Eso sería lo que nosotros proponemos hacer. Yo me voy a atrever a hacer una pregunta a Fernando también. Algunos de los que aquí estamos llevamos como 35 años gerenciando hospitales. Los últimos 15 digitales, ¿no? Intensamente digitales. Y a veces nos planteamos del por qué no va más rápido el nivel de respuesta que necesitamos. Cada día. Yo me siento en mi mesa de trabajo y solamente conectarme con el sistema son entre 3 y 5 minutos. No se ha resuelto este problema. El reconocimiento de voz es una dificultad importante. Los lenguajes naturales se están destruyendo. No más ayer, un lingüista muy reconocido en este país decía que la estructura del lenguaje se está desestructurando. Y te escucho a Fernando decir que la inteligencia artificial va a incorporar el lenguaje natural. Y el lenguaje natural cada día es menos lenguaje, ¿no? Acabo de hacer un viaje en el que se habla Spanglish, no hay una lengua Spanglish que no está estructurada. ¿Cómo vais a resolver esta situación? ¿Qué pronóstico planteas de los próximos 2-3 años? Bueno, aquí hay un reto complicado, pero el del lenguaje. Lo que yo decía es que en este caso la tecnología va a permitir que la máquina entienda el lenguaje natural. ¿Vale? Porque es verdad que el lenguaje natural, o sea, nuestro lenguaje, y sobre todo el castellano, es muy rico, ¿no? Y por eso ponía el ejemplo de Watson, que es que tú puedes decir décimas
Y décimas puede ser una tienda, puede ser que tiene, o que puede tener unas décimas de fiebre, o que es, o sea, puede tener diferentes significados. Y eso la máquina no entendía el lenguaje natural. Entonces, por eso lo que hemos ganado es la rapidez, que a lo mejor en el día a día pues todavía no está llegando a afectar. Entonces, yo creo que ahí hay un salto que no tiene nada que ver con cómo hablamos al día de hoy, que yo estoy de acuerdo en que cada vez hablamos peor, y nosotros además que trabajamos en una compañía americana, pues el Spanglish cada vez es peor. Yo ahí pido disculpas, pues seguro que además he dicho más de uno, y eso que yo soy de Cádiz, con lo cual debería todavía tener menos acrónimos y menos anglosajismos. Pero bueno, entonces eso por un lado. Y después la parte de ser más ágiles, de conectar al sistema, o de que los sistemas sean más rápidos. O sea, aquí también hay otro salto importante, y es la modernización de aplicaciones, modernización de sistemas. Uno de los casos de uso que ponía era el del lenguaje. Al final, después, las máquinas entienden un lenguaje, y por el cual, un lenguaje binario, por el cual entienden y por el cual reaccionan y te demuestran o te dan la información que tú ves. Y muchos de ellos, muchos de los sistemas están construidos hace muchísimos años, con unos lenguajes que ya no existen. Hablo de lenguaje de IT, ¿no? Lenguaje de programación. Entonces, cambiar eso no es tan sencillo. Y va a decir un palabra americano que es antiguo, lo que llamamos nosotros el legacy, ¿no? Es decir, cuando tienes una infraestructura que lleva muchísimo tiempo, tienes que ser capaz de cambiarla. Pero claro, esto está desarrollado por alguien que a lo mejor ya no trabaja en la corporación y que se hizo con un lenguaje que ya no existe y ya no hay ese conocimiento. La inteligencia artificial generativa, uno de los casos de uso que nosotros estamos trabajando es el de la traducción del lenguaje de programación. Y ahora tenemos un producto que se llama Watson Code Assistant, que lo que hace es traducir del lenguaje COBOL, que es un lenguaje un poco más antiguo, a Java. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? La modernización, para que esos sistemas que quizás sean lentos, que consumen mucho y que nadie es capaz de meterle mano, porque son sistemas muy antiguos, pues somos capaces de, bueno, con un lenguaje más moderno, llevarlo a una tecnología más moderna, cambiando el lenguaje, traduciendo el lenguaje, y además lo hacemos en lenguaje natural. Es decir, nosotros le damos una orden, oye, quiero hacer tal, y la máquina es capaz de traducirlo al lenguaje que entienden ellos que es un lenguaje de programación. Entonces, ahí hay otro avance. ¿Que eso tardará en llegar al usuario de una empresa? Pues sí, tardará un poco, porque primero tenemos que ayudar a la gente de IT a que sean capaces de ver el valor. El otro día estuvimos hablando, por ejemplo, dentro de un evento que hicimos con Adif, que ya lo están probando, que también es otra compañía que lleva muchísimos años y tiene unos sistemas bastante antiguos. Entonces, con compañías más modernas es más sencillo. O sea, compañías que acaban de nacer, bueno, pues ya empieza, bueno, todo está mucho más estructurado, mucho más sencillo. Con compañías que ya tenemos tiempo en el mercado, pues aquí va a ser otro salto importante para modernizar los sistemas, en este caso. Muy bien, gracias. La mañana va a ser muy intensa. Vamos a levantarnos, tomarnos un café ligero, no más de 10 minutos, y volvemos porque tenemos mucha mañana que recorrer.